Buenas tardes. Empezamos este serial con el capítulo 1, dejamos atrás el capítulo 0, en el cual presenté la intención general de esta serie de emisiones sobre la problemática a la que se enfrenta la filosofía de izquierda en nuestro tiempo. Como ya apunté, la idea no es tanto establecer una polémica sobre, por ejemplo, la socialdemocracia y el marxismo profundo revolucionario. Parto de la base de que este serial, podríamos ocuparnos de la socialdemocracia en otro, este serial tiene la intención fundamental de advertir, de indagar los puntos fundamentales lo que yo llamo la problemática revolucionaria contemporánea. Es decir, trato de indagar en aquellos autores que desde mi punto de vista, y estamos hablando del espacio de la filosofía, han sido capaces en nuestro tiempo de proponer una forma de transformación profunda, diría incluso revolucionaria, para ser más concluyente, una forma de un pensamiento de la ruptura que de alguna forma esté cuestionando la supervivencia del capitalismo y la propuesta, por tanto, del socialismo, comunismo, etcétera, como forma o como alternativa de transformación profunda de una sociedad que, según estos autores, de una manera u otra nos lleva hacia el caos y probablemente pues no sé si la extinción, pero esa es básicamente la idea que está en el horizonte, ¿no? Bueno, puede apelarse a un cierto tremendismo. A mí me parece que debemos contemplar estas posibilidades y yo me incluyo que, considerándome persona de izquierdas, no estoy nada convencido de ser lo que se llama tradicionalmente un comunista y menos un leninista. Y sin embargo hoy empiezo trayendo a un autor fuertemente convencido de su base marxista y además que no tiene el más mínimo inconveniente en declararse leninista. Estamos hablando de Slavoj Zizek. Después apuntaré las líneas generales de su pensamiento, en qué consiste lo que yo entiendo que es su apuesta. A mí me parece una apuesta interesante. Lo haré en dos partes y luego haré una tercera parte. Voy a intentar no alargarme nada para no ser pesado, porque lo que yo quiero es establecer líneas claras respecto a salidas a lo que actualmente, o posibilidades de lucha y de transformación, de pensamiento antagonista que pueda de alguna manera afrontar los peligros a los que nos lleva el modelo social productivo actual, al que llamamos ahora mismo, yo me voy a conformar con ese nombre, el modelo tardocapitalista. Y en ese sentido tendremos que valorar también en un tercer episodio, en el caso de Zizek, hasta qué punto es sólida su propuesta, que yo soy algo escéptico al respecto. Creo que es muy interesante leer a Zizek, pero creo que en última instancia las salidas que propone, o las vías de acción que propone, a diferencia de autores como Tony Negri y Michael Hart, o Jacques Rancière, que también trataremos aquí, o eh, Alain Badiou, me parece que terminan haciendo aguas o que pueden llevarnos a caminos sin salida, ¿no? Hasta cierto punto también, porque yo creo que esos caminos que propone Sisek en su extensísima obra ensayística se deben caminar hasta cierto punto. Yo he leído mucho a Sisek y me ha aportado muchas cosas, ¿no? El hecho de que en última instancia crea que nos puede llevar a algunas vías muertas o a muchas vías muertas y que su propuesta es muy problemática, no es óbice para que me parezca un muy erudito, encarnizadamente erudito, diría yo, pensador filosófico, investigador de la filosofía, y un muy astuto y muy hábil, ¿cómo lo diría?, intérprete de los fenómenos de la cultura contemporánea. Antes ya de ir a la cuestión, digamos, más pesada, más pesada, quiero decir, ¿cómo lo diría?, más dura, porque para mí sí sé que es un autor de filosofía dura. A veces se utiliza este binomio conceptual entre filosofías duras y filosofías blandas,
a mí Zizek me parece un autor muy dedicado a las filosofías duras, como lo diría, como lo pienso de Badiou o de Negri. Podemos pensar otra cosa de Byung-Chul Han, que últimamente está tan de moda, o de no sé, o de Marta Nussbaum, no lo sé. Autores que son, Fernando Savater aquí en España es un autor, es un filósofo muy reconocido y demás, ¿no? Yo cuando hablo de filosofías duras me estoy refiriendo a un señor que, como es el caso de Zizek, eh, integra dentro de sus análisis pensadores tan duros, tan heavy, si queréis decirlo así, como Jacques Lacan, padre de lo que se haya venido a llamar el psicoanálisis estructuralista, o Hegel, que yo creo que son los dos autores que junto a Marx hacen de gran trasfondo, Marx y Althusser hacen de gran trasfondo de la filosofía sisekiana. Y hablaremos de Heidegger y demás, ¿no? Lo que quiero decir es que Zizek es un autor potente, duro y al que hay que seguir al que hay que leer con mucha atención. Digo todo esto porque lo que sería un poco mi punto cero es la peculiaridad de Zizek como autor que irrumpe en el mundo editorial y en el mundo de YouTube y demás en un momento determinado hace como 15 o 20 años y es en algún momento bautizado como el filósofo hipster. A mí esto me hace muchísima gracia porque yo no sé muy bien, para empezar habría que ponerse a analizar qué es lo hipster, ¿no? Pero sí que es cierto que en algún momento se propuso, ¿no? Lo cual es completamente equivocado, porque si yo entiendo mínimamente lo que es el tema hipster, no me voy a meter ya en las barbas y los pelos estos característicos de la moda hipster, que por cierto ya ha pasado de moda completamente, valga la redundancia, pero precisamente si asociamos lo hipster a una forma, digamos, burguesa, irónicamente distanciada de la plebe, supuestamente culta, pero sin ningún tipo de voluntad de pensamiento antagónico realmente transformador, con unos hábitos de consumo supuestamente distinguidos y tal, pues miren, señores, yo creo que lo que dice Sisek no puede estar más lejos de eso. Es decir, de lo de filósofo de los hipsters me parece hasta ridículo, ¿no? Y me parece que bueno, se asociará a lo mejor porque se puso de moda, Sisek estalla editorialmente más o menos a la misma vez que se empieza a hablar del asunto de ese hipster, ¿no? Pero sinceramente no tienen nada absolutamente que ver. Eh, Luego hay otra cuestión que me parece que es interesante a la hora de presentar a este autor. Sí sé que es muy singular, lo digo porque si veis una actuación, iba a decir, una conferencia suya en YouTube, le invitan continuamente y es muy jugoso y es muy divertido y a la gente le hace mucha gracia y demás. Tiene una cantidad de tics terribles. Yo no sé si eso hay mucha gente que le hace gracia y hay otra gente que le pone enfermo, ¿no? Pero realmente hay algunas intervenciones de Sisek en que como seas un poco pejiguero con estas cosas no las soportas. Bueno, tiene que ver también con su singularidad. Algunas apariciones en YouTube, en su casa, en su modesta casa de Ljubljana, Eslovenia, que son peculiares, como lo es algunas apariciones en YouTube como en escenarios de tipo Matrix, en fin. Sí sé que a la gente le parece divertido porque habla mucho de la cultura de masas. Esto ya lo hizo Humberto Eco, pero lo curioso de Sisek, y como muchos otros, Sisek hablaba hasta de películas malas y les saca algo de punta, ¿no? Pero también habla de películas buenas, como Hitchcock y demás, ¿no? Pero bueno, no es como un Jacques Rancière que se te pone a hablar de Belatar y a Jacques Rancière jamás se le ocurriría hablar de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Bueno, pues Sisek lo hace y además se divierte mucho con eso. Tiene muchos chistes, tiene un sentido del humor brutal que a mí me gusta, por cierto, me parece bien, me parece que es sano para un mundo, a un gremio tan monacal como suele ser el filosófico, me parece divertido y nada, que objetar a eso, creo que tiene incluso, creo, no tiene en Anagrama publicado un libro, creo que es Anagrama, llamado Mis chistes, mi filosofía, bueno, a la gente le hace gracia. Pero no nos dejemos engañar, es decir, sí será gracioso y demás, pero es tremendamente su lenguaje es muy, no sé si abstruso, pero es filosóficamente muy denso y eso hay que tenerlo en cuenta. Y los autores en los que se maneja son autores tan difíciles de entender como Jacques Lacan o Hegel. Bueno, dicho esto, otra cuestión que me interesa, mira, ahora que hablo de Lacan, una de las razones por las que se habla de vez en cuando de Zizek es porque Noam Chomsky
que aparte de ser un grandioso filósofo del lenguaje, pues es probablemente el gran pope de los movimientos alternativos, antiglobalización y demás, se ha metido en más de una ocasión con Zizek brutalmente, de manera sangrienta, y lo ha definido como el pensador más tóxico de Occidente. Bueno, esto se podría explicar por muchas razones. Yo recuerdo que Chomsky, que también odiaba bastante al auténtico gran maestro de Zizek, que es Jacques Lacan, pensad que Chomsky es muy viejecito el hombre y ha conocido casi hasta a Marx y Engels. Eh, Personalmente iba a decir. Chomsky dice, después de una conversación con Lacan, como siempre, me pasó lo mismo que me había pasado en las anteriores veces que había hablado con él. No entendía absolutamente nada. Y eso, pues a Chomsky, que es un señor pues muy vinculado a la teoría de la escuela del lenguaje, a la filosofía del lenguaje, es un norteamericano. Yo creo que los teoreticismos excesivos no le van nada y es un hombre de praxis y de acción y tal. Pues yo creo que sí se le pone enfermo, literalmente. Entonces, bueno, puedo entender que Chomsky se niegue a entrar en diálogo con Zizek y le parezca un tipo confuso y demás. Pero Zizek no es un pensador tóxico. O sea, que no se puede reducir a eso. Bueno, tóxico puede ser Nietzsche, tremendamente, y Marx si queréis, ¿no? Pero depende de la apropiación que hagamos del mismo. Yo puedo pensar muchas cosas. A mí Zizek no me ha intoxicado. Y en ese sentido creo que si Chomsky no quiere leerlo es muy libre, pero lo que me gustaría es que no pensaréis que por el hecho de que alguien tan respetable para mí, desde luego, como Noam Chomsky, por su vínculo con la izquierda, los movimientos sociales y demás, directamente hay que olvidarse de Zizek y considerarlo un farsante y un señor tóxico. Bueno, he hablado un poquito de las singularidades del autor. A mí me parece que es muy importante, es muy útil definir bien cuál es la posición, cómo ubicamos a Zizek dentro de la problemática que tratamos en este serial. Bueno, de entrada, Zizek tiene muy claro que la izquierda está en una especie de, ¿cómo lo diría?, colapso. Es decir, la izquierda ha colapsado en un momento en el cual unos años después, 20, 25 años después de la caída o 30, de la caída del muro de Berlín, que coincide con el momento en el cual el pensamiento neoliberal, que encuentra sus referentes políticos en Margaret Thatcher y Ronald Reagan, se ha impuesto de una manera muy concluyente en Occidente, la caída del muro parece como que refuerza esa idea que luego vende Fukuyama, pensador neoliberal donde los haya, al menos en aquella época, de que hemos llegado al fin de la historia, los sistemas demoliberales se han impuesto, son regímenes verdaderamente políticos donde prima la política, mientras que en los demás regímenes lo que prima es el poder y por tanto de una u otra manera la violencia, bien. Ya sabemos que hemos vivido durante 2 décadas y muy especialmente en el 90 y los primeros 2000 una época de apogeo y de credibilidad absoluta del modelo capitalista tal y como se estaba llevando a cabo en una plantilla en la plantilla típicamente neoliberal de la globalización. Es decir, la globalización que hemos venido sufriendo, experimentando desde los años 90, se lleva a cabo desde la plantilla neoliberal. Y eso a mí me parece, después podemos sacarle los defectos y las contradicciones que queramos y luego aparecerán los neoliberales de siempre a decir que no ha sido el mundo bastante neoliberal y por eso ha colapsado. Yo creo lo contrario. Es decir, la gran recesión que se produce a partir del 2007-2008, tengo muy claro que es producto de factores fundamentalmente endógenos al modelo neoliberal, que habría que explicar muy bien por qué entra en crisis, pero que en cualquier caso, después de una década larga de absoluto apogeo y de dar a entender, en mi opinión equivocamente, al mundo, y en España tuvimos mucho de esto con el gobierno de Aznar y el Ministerio de Economía de Rodrigo Rato, etcétera, hacernos creer que el capitalismo no se puede compartir es incomparable con cualquier otro modelo en cuanto a la creación de prosperidad y a consecuencia de ello a la construcción pues, de bienestar y paz social. Hoy sabemos que eso no es así, no porque haya otra alternativa, que eso va a ser muy discutible, ¿no? Sino porque hoy sabemos, y no hace falta querer ser de izquierda para eso,
que el capitalismo es extremadamente peligroso, que tal y como se está entendiendo nos puede llevar a un desastre, o nos está llevando ya de hecho a una catástrofe ecológica cuyos primeras experiencias estamos teniendo ya. Eh, y no solo eso, sino que puede ser determinante para la creación de nuevos espacios de pobreza, de conflictividad, de violencia machista y no machista, etc. Bien, eso automáticamente abre un camino de pensamiento antagónico. ¿Ha de ser una forma de pensamiento completamente nueva? Pues yo creo que la posición de Zizek es muy clara al respecto. A mí me parece clara. Es decir, Zizek es un marxista, pero Zizek tiene perfectamente claro que no se puede ser marxista hoy de la misma manera y con los mismos conceptos, con el mismo utillaje conceptual con el que se estaba haciendo en la época de revolucionaria clásica, cuando Marx, Engels, Bakunin y compañía, ¿no? Muchos conceptos se pueden mantener, otros, yo diría, por ejemplo, el modelo de lucha de clases tiene una supervivencia. No es que se vaya a mantener tal cual, porque no es lo mismo el enfrentamiento de la fábrica del 19 que los que vemos ahora y el precariado y demás, pero el modelo vale. Eh, el concepto de ideología, que es un concepto absolutamente fundamental en la doctrina marxista, sigue teniendo una validez, pero hay que readaptarlo, y eso es el punto seguramente más importante que voy a tratar aquí, respecto a lo que puede aportarnos Zizek. Y finalmente, bueno, finalmente no, es decir, se me ocurre que habrá algunos conceptos dentro de ese doctrinario marxista que hayan de ser abolidos directamente, porque ya no nos sirven. Fueron útiles en algún momento para intentar interpretar el mundo, pero a lo mejor ya no lo son. Bueno, pues yo creo que esa es la manera de situarse ante el marxismo, que es inteligente. Insisto, Zizek se declara comunista, y eso para mí quiere decir marxista. Él dice que es leninista más que marxista, pero bueno, esos son ya detalles de su singularidad, ¿no? Pero lo que me parece relevante sobre todo es que eso a lo que llaman ahora, que yo no estoy muy de acuerdo, el posmarxismo, no es ni más ni menos que una forma nueva de aplicar los conceptos del marxismo, aquellos que puedan ser aplicados a una situación estructuralmente muy diferente muy diferente o bastante diferente a la que se planteaba en el siglo XIX, cuando Marx y Engels escriben el Manifiesto Comunista o Das Kapital, etcétera. Bueno, yo creo que fundamentalmente la posibilidad de intervenir en eso que hemos llamado el punto muerto pasa, según entiendo yo a Zizek, por motivos como el siguiente, o por elementos tan básicos como el siguiente. Primero, hemos de tener muy claro que hay que, insisto que hablo de Zizek, hay que repolitizar el mundo. Es decir, podemos pensar que, como piensa la socialdemocracia, que un modelo demoliberal parlamentario puede solucionarnos los problemas. Eso es lo suficientemente ingenuo como para que Zizek lo declare una utopía. Es decir, la ilusión es pensar que unos representantes políticos van a solucionarnos una serie de problemas que en la intelección o en la interpretación de Zizek nos llevan a lo catastrófico, ¿no? Esa es la verdadera utopía. Como es una utopía para Zizek, el neoliberalismo entendido como un sistema de crecimiento que va a determinar una prosperidad y una felicidad general, ¿no? Que es lo que nos hicieron creer en los 90, ya que se decía que el marxismo era utópico. Bueno, Zizek te va a decir que nada es más utópico que el neoliberalismo, ¿no? Es verdad que en el caso de Zizek hay una vinculación con la figura de Lenin. A mí esto me parece muy interesante, a mí me cuesta compartirlo, pues que no es una cuestión de simpatizar más o menos con Lenin o ser trotskista o historias por el estilo. A mí lo que me parece verdaderamente interesante de lo que viene a decir Zizek sobre Lenin es que lo interesante del leninismo y por tanto de la Revolución Rusa es que, al contrario de lo que se habría podido entender desde el doctrinario marxista, la revolución comunista se da allí donde no debe darse. Esto es una problemática muy, muy densa y complicada que tendríamos que tratar con historiadores y demás. Pero creo que sí nos podemos animar a explicarlo. Lo que viene a decir
Zizek, por ejemplo, siguiendo a Rosa Luxemburgo, es que si esperamos a que se den las condiciones estrictamente, científicamente preestablecidas por los teóricos para que estalle una revolución que acabe con el modelo burgués capitalista, instale en el poder al proletariado con su dictadura proletaria y todo este rollo, nos vamos a quedar eternamente esperando sentados. Eso es lo que te viene a decir Rosa Luxemburgo y recoge Zizek. Entonces Zizek lo que te viene a decir es que Lenin es un señor que, dándose perfectamente cuenta de que en aquella Rusia zarista todavía tan medievalizada, tan agraria, etcétera, tan feudalizada, donde no se daban ni de lejos las condiciones adecuadas, como previó Marx en su momento respecto a Inglaterra o Alemania, para que la clase obrera tomara el poder, es donde él y un grupo de personas ven la oportunidad para dar ese golpe de timón que de alguna manera cambie la historia y genere una situación nueva, genere un acontecimiento político en estado puro que sin embargo no era nada deducible de la situación de estructura social, madurez del modelo productivo, etcétera. No sé si me he explicado bien, pero yo creo que la cuestión Lenin, donde es relevante, quizá es donde más se ha criticado a Lenin. Es decir, es que usted, se le podría decir, hay gente que lo piensa, ¿no? Es que este señor forzó una situación que no era acorde a los tiempos. Bueno, y por eso luego se genera la fase del terror, con el terror rojo con Stalin y demás, y de eso se culpabiliza a Lenin. Bueno, sí sé que está diciendo un poco lo contrario. Es decir, precisamente lo que hace interesante a Lenin es que utiliza a Marx para aplicarlo allá donde Marx se habría negado a ser aplicado y habría dicho aquí es imposible. Y en ese sentido hay una analogía, y esto creo que podéis, que sabréis entenderlo, hay una analogía con la actualidad. Es decir, ¿se dan actualmente las condiciones para acabar con el capitalismo? No, en absoluto. Y es verdad que nos lleva a la catástrofe, yo estoy convencido. Pero bueno, es como, sí se lo dice muchas veces, no sé de quién, no recuerdo de quién es la frase, pero estamos en un punto en el cual, pensad en tanta literatura y series de Netflix distópicas, estamos en un punto en el cual todos nos podemos imaginar fácilmente el fin del mundo antes que el fin del capitalismo. Es decir, va a ser más fácil que acabemos con el planeta y con la especie que acabemos con el capitalismo, lo cual nos introduce en una paradoja, en una cuestión muy surrealista, ¿no? Y sin embargo es cierto. Lo que quiere decir Zizek es que debemos acabar con el capitalismo, o por lo menos provocar un estallido revolucionario, y sin embargo ni es el momento, ni es adecuado, ni las condiciones nos lo van a facilitar. Es decir, va a surgir de la voluntad y de la razón de grupos de seres humanos que entiendan que no hay otra que acabar con el capitalismo e imponer un modelo socialista del que podríamos hablar. Ese es el volver a Lenin al cual se refiere nuestro amigo Zizek. En última instancia, Zizek insiste, necesitamos politizarlo absolutamente todo, y eso también es muy leninista. Es decir, debemos darnos cuenta de que somos políticos no solo en ese tipo de actos de separar la basura que van a favor de supuestamente la ecología y demás, con eso además sí sería bastante escéptico, sino en el sentido de que tenemos que asumir fundamentalmente que la economía es política. Esa para mí es la gran cuestión. Y ese es el gran tema que yo creo que Zizek nos reprocha a todos o a casi todos en esta especie de sociedad llamada posmoderna o como queráis llamarla. Aquí la cuestión es la siguiente. Hemos entrado en una dinámica que llamamos posmoderna, bueno, de una especie de posizquierda, ahora dicen izquierda woke, la gente de derechas habla de una dictadura de conceptos o de doctrinarios, bueno, pues a favor de la homosexualidad, lo trans, no sé, la corrección política, llamado como queráis. Zizek te va a decir justamente lo contrario. Es decir, Zizek lo que viene a decir es que como la izquierda ha sido derrotada, porque la izquierda fue a lo largo de la historia y desde Marx fundamentalmente una propuesta de transformación del modelo productivo, evidentemente iba acompañada de de la transformación de las formas de conciencia y demás, pero antes que nada era una transformación económica. Como la izquierda ha decidido perder esa batalla o darla por perdida,
y esa victoria se la ha apuntado el capital y por tanto se la ha apuntado la derecha, hemos entrado en una dinámica desde los años 90 en la cual, quizá desde antes, ¿no? Pero en la cual lo que sustituye a la vieja lucha obrera, sindical, etcétera, que era una lucha fundamentalmente revolucionaria, es una serie de políticas de la identidad. ¿A qué se llama políticas de la identidad? Pues a la lucha por el LGTBI, a la lucha contra el racismo, a la depuración o higienización de las formas del lenguaje, no sé, y si me apuras incluso al Feng Shui, a cultivar té orgánico en casa, etcétera, o a no comer carne y hacerse vegetariano. En última instancia, Slavoj Žižek no es tanto que esté en contra de los LGTBI, que no es así, o de las feministas, etcétera, aunque ha tenido líos con ellas o problemas con ellas, lo fundamental es que para Žižek no podremos ser eficaces en las políticas de mejora de la vida de las personas, salvo en la medida en que propongamos y habilitemos una transformación económica. ¿Cuál es el problema por el cual la lucha por la libertad hoy en día es una lucha en gran medida estéril y con la sensación permanente de fracaso? Pues evidentemente que le hemos dado toda la victoria al capitalismo. ¿Y eso qué significa? Pues significa básicamente que hemos sustituido, o sea, o que hemos asumido la depresión, la melancolía que nos genera el, el haber dado por hecho que el capital tiene razón y que es, de alguna manera incluso hemos interiorizado no solo desde la izquierda, no solo que el capital es invencible, sino que además es mejor, o que de una manera u otra, por los fracasos del comunismo, por las épocas del terror, etcétera, etcétera, Stalin y todo esto, Pol Pot y todos estos asuntos, el mismo Mao, hemos llegado a la conclusión, y fijaos el caso chino, que es muy interesante, una enorme, brutal estructura empresarial, estructura corporativa dominada por por un equipo de administración que resulta ser el Partido Comunista, que tiene narices, todo el mundo está pegando muchas vueltas. Es decir, llega un punto en que, o fijaos en lo que se ha convertido la antigua Unión Soviética, etcétera, etcétera, en que pues no es nada raro que pues se asuma la victoria del capital. El problema que esto tiene es, primero, que se le ha concedido a lo mejor demasiado fácilmente, y la recesión, la gran recesión que se produjo en este siglo, debería darnos, con toda la maquinaria de pobreza que creó, y yo incluiría también cuestiones como la pandemia y demás, pero la manera en que se ha tratado, y muchas otras, pero muchos otros fenómenos del mundo que deberían hacernos reinterpretar mucho ese optimismo neoliberal con el que empezamos el siglo, ¿no? Pero aparte de eso, a mí me parece que lo que sobre todo es importante es entender que no es ya una cuestión de si hay alguna alternativa válida al capitalismo, es que debe haberla, o debemos pensar en ella de alguna manera y dándonos tiempo, pero con cierta urgencia, porque ya no es una cuestión de si el capitalismo puede ser sustituido por el comunismo, es si el capitalismo puede salvarse a sí mismo. Esa es una pregunta muy sisequiana y que a mí me parece absolutamente relevante. Es que a lo mejor no es capaz de salvarse a sí mismo y tenemos que hacer un poco, no sé si de Lenin, pero sí plantear la posibilidad de cómo organizar nuestra vida en el planeta para no ir al desastre, ¿no? En ese sentido, politizarlo todo, bueno, ¿qué significa? Pues hay que politizar el antirracismo, la lucha contra la intolerancia, etcétera. Pero lo primero que hay que politizar es precisamente, incluso la vida privada y todo este tipo de cosas que vienen de los 60. Pero lo primero que hay que sacar de su despolitización es la economía. Es decir, hay que volver a plantear el conflicto, el litigio sobre cuáles son las formas que pueden producir, no sé si prosperidad y crecimiento, pero desde luego sí unas formas de producción que sean compatibles tanto con la salvación ecológica, que es un tema que hay que plantear seriamente, como con pues, unos parámetros de igualdad y de no violencia que nos permitan vivir en un mundo que no resulte tan inhóspito como para que parezca imposible vivir en él. Eso es a lo que me dedicaré en el próximo apartado, ¿vale? Muchas gracias.